Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y hermanos? Muy buenos días, siendo hoy día martes 22 de marzo del 2022. Vamos a continuar con el devocionario doctrinal para el día de hoy. Hoy día toca el tema la perfecta rectitud de Dios. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor Dios, porque es en tu gracia, es Señor Dios, en tu voluntad, por la cual hoy estamos despiertos, hoy Señor Dios estamos vivos y nos das una nueva oportunidad para poder agradarte y darte honra, Señor. Gracias Padre por la salvación y la libertad en Cristo que nos has brindado, por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y nos hace entender tu palabra, tu ley, para poder ser conscientes realmente de lo que somos, de lo que eres, de lo que necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Padre, también a poder transmitir tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas, hacia los demás. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. La perfecta rectitud de Dios. Tengo una pregunta. ¿Dios es perfecto? ¿Sí o no? La respuesta es obvia. Es sí. Pero vamos a responder con la misma respuesta que dio Cristo. ¿Cristo qué dijo al respecto? Si leemos en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús mismo dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahí está la respuesta. Dios es perfecto. Cristo lo dijo. Ahora vamos a leer en Habacuc 1:13. ¿Qué dice en Habacuc? Dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Aquí habla de Dios. Habla que Dios tiene ojos santos, que Dios está apartado del mal. Dicho esto, te quiero introducir un concepto llamado la santidad ética de Dios. ¿Han oído hablar sobre este tema? La santidad ética de Dios. Vamos a aprender. La santidad ética de Dios ve dos aspectos principales. La primera es acerca de la separación de Dios de todo lo que es malo, de todo lo que es pecaminoso. Es decir, con Dios no habita el pecado, ni un poquito, ni un poco, ni un ápice, ni siquiera un pecado llamado, o que podemos llamar a algunas personas, una mentirita piadosa. Eso es pecado y no habita con Dios. El segundo aspecto importante que debemos aprender sobre la ética, sobre la santidad ética de Dios, es que esa santidad de Dios lo lleva hacia la disposición de hacer lo bueno, de hacer lo recto. Esto es la santidad ética de Dios. Ahora bien, debemos de entender que Dios es un ser que con Él nunca habitó, nunca habita y nunca habitará el pecado. En Él, en su santidad, el pecado es consumido. Es por eso que con Dios ningún pecador puede estar. Dios no puede tener una comunión directa en su presencia con el pecado, porque Dios abomina el pecado. Esto es la santidad, el primer aspecto de la santidad ética de Dios. Debemos recordar, hermanos, que este es el aspecto más conocido de la santidad de Dios, ¿no? Que Dios es santo, es puro, es inmaculado. Pues nuestra conciencia también se encarga de hacernos recordar este aspecto de Dios, este atributo de Dios, de su santidad, de que Dios está apartado del pecado.
Pero también está el otro aspecto, ¿sí o no, hermanos?, que hemos visto, que no solo incluye al tema de la separación, también tiene que ver con que Dios hace lo bueno, que la santidad ética de Dios hace que Dios tenga la disposición de hacer lo bueno. Dios odia el pecado, es cierto, pero ama lo bueno y lo hace. Su ser, el ser de Dios, está lleno de cualidades sublimes y son infinitas e inmutables, es decir, que no cambian. Una de ellas es la santidad de Dios. La perfecta rectitud de Dios lo hace completamente ajeno al pecado y a la vez lo dispone plenamente hacia algo bueno. La pureza de nuestro Dios hace que Dios repudie todo lo que es mal y hace desear todo lo que es bueno. Dios no solamente censura y condena al pecado, eso recordemos, su ser, su naturaleza lo lleva a hacer actos que exaltan lo bueno, lo recto. En Santiago 1:17 dice que toda obra buena, que toda buena dádiva, es decir, todo regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De quién desciende todo lo bueno? De Dios. Dicho esto, quiero indicar que la bondad de Dios hacia sus criaturas, hacia nosotros también, seres pecadores, brota desde el centro, desde el núcleo del ser de Dios. Su misericordia para cambiar la condición miserable del ser humano parte desde el mismo corazón de Dios. Parte de Dios nace la iniciativa hacia el ser humano y le extiende su perdón, su misericordia ante la condición terrible del humano, su condición de pecado y de condenación. Esta misericordia, debemos recordar claramente, hermanos, nace de Dios. Vamos a responder dos preguntas. ¿A qué llamamos santidad ética de Dios? Ya lo sabes, ya lo hemos tratado. Dos aspectos. La primera es que la santidad ética de Dios tiene que ver con que Dios está apartado del pecado, de todo lo que es malo. Y el segundo aspecto es que la santidad ética de Dios genera la disposición de Dios hacia hacer lo bueno, hacia lo recto, hacia lo puro. La segunda pregunta que te quiero hacer: ¿qué implica esta santidad ética para el hombre? ¿Qué implica para ti que Dios sea santo? ¿Qué implica para ti la santidad ética de Dios? Pueden haber muchas respuestas, pero quiero que pienses en algunas que te voy a decir. Primero, tiene que ser una respuesta de solemnidad, una respuesta en que entiendes la santidad de Dios y ves también tu condición, y ves tu necesidad, y ves tu estado de pecado. Cuando tú entiendes que Dios es santo, por ende, comprendes que tú eres pecador. Y al ser pecador, tienes una consecuencia terrible. Y por lo tanto, necesitas un Salvador. Entender la santidad de Dios debe llevarte al arrepentimiento. Entender la santidad de Dios
debe llevarte a un cambio total, a un nuevo nacimiento. Cristo nos otorga esa oportunidad de tener una comunicación con Dios, una comunión con el Dios Santo. Es solamente a través de Cristo por medio del cual tendremos y tenemos comunión con el Dios Santo. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien nos ayude a entender todo lo que hemos aprendido hoy y poder reflexionar conscientemente en la santidad ética de Dios. Comencemos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Santo Dios, gracias, Padre, porque nos haces entender, nos haces comprender tu santidad, y esto nos lleva a poder darnos cuenta de la necesidad diaria que tenemos de ti, Señor. Padre Santo, gracias, Padre, porque a través de Cristo hemos sido libertados del pecado y en tu nombre hemos sido justificados y llamados santos, algo que no hubiéramos podido jamás lograr, sino solamente a través de Cristo Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace convencer de pecado y nos convence de lo mal que actuamos y nos lleva hacia una santidad progresiva para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, porque oramos y nuestra oración llega a ti solamente por los méritos de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.